Hoy, hoy 6 de agosto del Es que, 2021. creo que siempre ¿Viste mal que es todo. Siempre complicadísimo? estábamos hablando de que nadie, no hay, lo más difícil es pegarle con la Habría que flecha. anotarlo, ¿no? 20 de que eso ahí. Cartel. Tema de cucarachas. Lo Dale, 20 peor es de que que vamos a 6 de anotar. agosto. 6 de agosto. Dale, a Dale, a ver. ver. hoy 6 de agosto del 2021, siendo las 18:13, comenzamos con Mundo Interior. Buenas tardes a todos. Tenemos hoy el gusto, el placer y el honor de tener con nosotros a Paula Tuero, Paula Lola Paula Tuero, música, astróloga, compositora de música para teatro, ha estudiado astrología en el proyecto Trenquehue con el señor Jorge Bocia, no confundir con Cosia, que se ha dedicado a otra cosa, y con María Costanza Güemes. No, Correas, fíjese usted. Y también es mamá, y es una amiga entrañable de hace muchos años. Hemos compartido experiencias políticas, podemos decir experiencias de orden espiritual, y espacios físicos y también espirituales. Así que para mí especialmente es un honor tenerla aquí, y le paso la palabra y le agradezco profundamente su presencia con nosotros en Mundo Interior. Bueno, muchas gracias, Negro. Bueno, yo elegí un cuento para leerles que se llama Más allá de la intención. Y bueno, voy a leer acá la compu, así que los voy a poner acá un costadito. ¿Arranco nomás? Adelante. Creo que hacía 3 años que no usaba esa campera. No sabía si me gustaba mucho o si era espantosa. Cuando me la puse, me quedé un rato acomodándola por abajo y arriba de mis hombros, a la altura del cuello, y desde los bordes inferiores, como si no terminara nunca de encajarse en mi cuerpo. Entonces me fui hasta el espejo del pasillo, porque ese llega casi hasta el piso, y me miré otra vez. Verme con ese abrigo me llevó al toque al recuerdo de una de las últimas veces que había visto a Leandro. Era una noche que hacía bastante frío, y con Lean caminábamos lo más rápido posible, ya no me acuerdo si por esto del frío o porque estábamos llegando tarde a algún lado. Quizás íbamos o veníamos del cine. La cosa es que teníamos que cruzar por el túnel de Jean Jaurès, que era una tumba. Ni la luz tenue de los faroles llegaba dentro de ese túnel, y en la cámara lenta de la velocidad que nos empujaba por la calle, algo de lo que llegábamos a ver se empezó a poner extraño. Yo sé que íbamos rápido porque todavía tengo la sensación en el cuerpo del frío, de la ansiedad del vino que habíamos tomado, y también porque estábamos ahí, que se pone denso. Pero la foto es justamente eso, una foto, un detenimiento. Tengo la imagen interrumpida del 24, repleto de esas luces que no iluminan, solo brillan, todas de diferentes colores. Parecía una kermesa dentro del túnel, pero en silencio y vacío. Lo veíamos de frente, parado a la salida del paso, pero el semáforo estaba a más de media cuadra. Ninguno de los dos dijo nada igual, pero estoy segura de que para ese momento Lean había empezado a preguntarse lo mismo que yo. A medida que nos acercamos un poco más, me di cuenta de que ni siquiera chofer tenía el colectivo. Estaba literalmente ahí parado, con las luces prendidas, abandonado, ocupando el túnel de ancho a ancho. No podía entender qué carajo estaba pasando, hasta que miré un poco más arriba y me di cuenta de que el bondi se había incrustado, digamos, chocado contra el techo, la parte de abajo del puente que pasaba por arriba, por donde cruza el tren. Se había clavado ahí. Y se ve que se bajaron todos a la mierda y se fueron. Para cuando estaba por llamarle la atención a Leandro sobre lo que estábamos viendo, y abrí la boca para decir mirá, él ya me estaba mirando a mí con un gesto como si hiciera 1 hora que estábamos contemplando ese espectáculo, y ya fuera momento de decir qué bárbaro, y seguir de largo. Frené lo que estaba por decir y me reí, para que no se notara tanto lo borracha, pero creo que eso último no lo conseguí. Como seguía siendo tarde, turbio y frío, seguimos adelante como si nada. Todo pasaba al tiempo que caminábamos sin detener un paso. Entonces pasamos por al lado del 24 incrustado, en la oscuridad que ya con ese mamotreto tapando cualquier atisbo de iluminación que pudiera alcanzar el túnel era casi total.
Y casi sin que nos diéramos cuenta, o que yo me diera cuenta por lo menos, justo a la mitad del camino se nos cruzaron unos pibes que habían entrado por el otro lado. No terminábamos de dejar atrás el colectivo cuando tuvimos que acomodar nuestros pasos para un costado para que todos pudiéramos entrar por la pasarela diminuta que quedaba de la calle. Pensé que si hubiera estado sola no sé qué hacía, y enseguida pensé que no hubiera ido sola por ahí. Los pibes pasaron por al lado nomás, pero cuando ya nos dábamos por hecho, lo empezaron a tironear a Leandro de la ropa y le querían sacar alguna cosa. Era terrible porque ellos eran más que nosotros, y porque de ahí era dificilísimo salir corriendo. Yo ya estaba más cerca de la salida y al frente tenía el camino despejado, pero no lo iba a dejar a mi amigo ahí en esa, aunque lo llegué a pensar porque me daba cuenta de que no podía ayudar, y que quizás la única opción era salir a buscar a alguien. El problema era que los chicos se habían venido encima muy de manos, porque si nos hubieran pedido plata o el celular, hubiéramos sabido que salíamos de ahí con algo menos, pero enteros. Pero la cosa venía como de trompadas, y eso era más complicado. Mientras pensaba toda clase de cosas inútiles como esa, veo que Leandro se cansa del tironeo y empieza a revolear manotazos al aire como quien ahuyenta algún bicho, pero un poco más enérgico. Me asusto peor, pero para mi sorpresa eso funciona, y así como se habían venido al humo se fueron. Entonces los dos retomamos la marcha, más rápido aún que antes de Jean-Lloré, hasta que llegamos a Rivadavia sin mediar palabra. Ahora no me acuerdo qué hicimos después, pero seguro esa fue la última vez que nos habíamos visto, al menos por propia voluntad. Todavía no sabíamos lo que había pasado, y desde que lo supimos ninguno se había vuelto a contactar con el otro. Me convencí de que la campera así estaba bien. Junté el par de cosas que me faltaban y salí. Estaba bastante fresco para diciembre. El cielo estaba impecable y lleno de estrellas. Armé un cigarrillo y esperé ahí en la puerta mientras repasaba por qué nos íbamos a encontrar ahora después de tanto tiempo. Más que repasar buscaba una explicación, una propia o una que tuviera sentido. Hacía 3 noches yo había ido a cenar con mi familia a Pinuccio y Figli, un restaurante de pastas en San Cristóbal, y Lean estaba ahí con sus hermanos. Habíamos dejado de vernos por prudencia, pero la confianza parecía intacta. Prudencia, digo, pero prudencia de nosotros mismos, o quizás debería decir terror, no sé, pero eso lo voy a explicar más adelante. Ellos estaban desde antes en el restaurante, sentados en una mesa bastante al fondo del salón, la última contra la pared del fondo y la medianera los baños, una mesa redonda del rincón. Pero se ve que con todo desde allá mi amigo me había visto entrar, así que se acercó mientras esperábamos que el mozo nos ofreciera una mesa a nosotros. No sé por qué tienen esa costumbre de venir a recibirte y acomodarte en las mesas como si uno estuviera más o menos en la Bourgogne, no sé. Fue incómodo en un primer momento el encuentro, aunque tampoco es que habían pasado 10 años, serían unos 4, calculé yo, pero de todas formas había quedado algo un poco sombrío entre nosotros. La cena fue un completo desastre. Tardaron muchísimo en atendernos y cuando al fin vinieron a tomarnos el pedido, se acordaron de que la mitad del menú no estaba disponible, así que había que pensar todo de nuevo. Pensamos. Otra vez tardaron un siglo en volver. Hacemos el pedido y chau, quedamos esperando para siempre. Creo que nunca estuve tanto tiempo en un restaurante, parecía una cargada. Teníamos hambre. Los más chicos de la familia, los hijos de mi hermano, ya estaban muy inquietos, querían salir, comer pan, lo que fuera. Al final llegó todo frío y en tandas. Los aires de grandeza del mozo que te recibía en la puerta estallaron en esos platos helados y demorados. Mi papá se hizo carajos con la gente del local, y a la salida teníamos todos cara de haberla pasado como el culo. 2 días después circuló un mensaje entre mi familia, un link a una nota del diario donde se contaba que el cocinero de Pinuccio había acuchillado a uno de los mozos y lo había matado. Había pasado la noche siguiente a nuestra visita. Leí la nota y me quedé imaginándome el clima de tensión que había tras bambalinas la noche que estuvimos ahí, haciendo conjeturas sobre las cosas que iban pasando, que fueron escalando hasta el día siguiente. También pensé en las veces que tuve ganas de matar a algún compañero de trabajo, o a alguien en general. Me di cuenta de que estaba muy lejos de ser capaz. Me pregunté entonces qué te hace capaz de acuchillar a otra persona. ¿Es un arrebato? ¿Es un añejo malestar? ¿Cuánta rabia se acumula antes? Lean llegó tarde. Era habitual para mí esperarlo. Llegó en remera y eso sí que me dio bronca. Sí, aunque fuera verano estaba fresco, algo ventoso. No entiendo a la gente cuando no respeta el frío. Es más, en épocas de calor es cuando más me revienta. Yo estoy esperando la fresquita en el verano para abrigarme, livianito, porque alcanza, ideal, cómodo, reconfortante. Pero él estaba en remera, así como en enero o en julio. Hace alrededor de un año que vivo en este departamento de mi familia en la calle Cabrera. Antes vivía en el barrio de Villa Crespo, pero hace un tiempo
Mi viejo pensó que era una buena idea dejar de usar esta casa para trabajar y ofrecerme venir a vivir acá, y así no pagar el alquiler. Ahora trabaja en la casa que comparten con mi mamá. Desde ahí entonces caminamos Lean y yo contándonos un poco de nuestro último tiempo y lo que andábamos haciendo. Estaba trabajando en una revista escribiendo críticas de cine, que le gustaba bastante, aunque a veces le costaba no ser demasiado subjetivo cuando una película le parecía una porquería. También tenía un trabajo de un par de horas en un centro de formación en ciencias sociales donde hacía tareas administrativas. Habremos hecho unas 20 cuadras cuando finalmente encontramos un barcito que nos pareció que estaba bien. Estaríamos por el barrio de mi vieja casa, estimo, aunque iba tan concentrada en nuestra conversación y un poco abstraída en mis propios pensamientos, que en realidad me limité a seguir los pasos de Leandro y no creo haber mirado un solo cartel, ni haber registrado una sola esquina en la que dobláramos después de alejarnos apenas unas cuadras de la puerta de mi casa. La cuestión es que nos sentamos y pedimos una cerveza. No sé él, pero para mí fue detenernos ahí y sentir la presión tácita de hablar de lo que de alguna forma nos convocaba. Incluso antes de sentarnos, miré la mesa pensando si era ese el lugar que iba a escuchar nuestras confesiones, si estaba bien elegido, si era apropiado, y tuve muchas ganas de poder hacer algo para irnos, para evitar de alguna manera lo que venía. En cuanto el mozo se fue a buscar nuestros vasos y la cerveza y quedamos en silencio, yo no podía pensar en otra cosa, y si lo hacía, pensaba en que Lean estaba merodeando igualmente la cuestión. Ninguno dijo nada por un par de minutos, y por un momento me empecé a sentir incómoda, pero no me alcanzó el tiempo para hacer o decir alguna cosa que el mozo estaba de vuelta con la birra y los vasitos. De repente no sé si brindar porque salimos ilesos o pegarme un tiro, dijo inesperadamente. Sentí una pena inmensa. Me di cuenta de que se había soportado hasta ahí había sido únicamente gracias al silencio, a no haber dicho nunca nada, aunque yo pensaba en eso cotidianamente. Intuí que para él debió haber sido parecido. No podía explicar de otra forma que toda la cotidianidad y la tranquilidad de la charla anterior se hubieran derrumbado lapidariamente en ese comentario repentino y calamitoso. Lloré. Entonces él quiso matizar. Dijo que no había sido nuestra culpa, que esas cosas pasan, que no podíamos saber, y hasta que no tenía nada que ver. Yo no podía parar de llorar, y creía que Lean lloraba también a su manera, sin lágrimas, pero con el cuerpo. Yo no quería que se muera, atiné a decir cuando tuve un respiro, como si hiciera falta. Claro que no querías, dijo él, que amagó a dejar su silla para acercarse y no se animó. Me refiero a que realmente no quería que dejara de estar, no quería nada de todo esto. Preferiría que siga siendo un tedio, no sé. Yo no quería que muriera ni aunque no hubiera muerto por culpa mía. No fue culpa tuya, basta. ¿Cómo no va a haber sido culpa mía? Todavía tengo fijada la imagen del auto detenido en el pasaje vacío, y su cara alegre, estúpida, insoportablemente alegre, esperando a que me acerque a saludarlo como si nunca nada hubiera pasado. Y la bronca que me daba, como si nada fuera suficiente, y quizás hubiera sido amable, todo habría sido distinto. Estás mezclando las cosas, me contestó él. A pesar de que estaba como en una especie de ridículo shock, empecé de a poco a entender cómo lo vivía él, y su indolencia de alguna manera me tranquilizaba. Evidentemente a mí se me mezclaban las cosas, en eso llevaba razón él. El plan lo habíamos urdido una noche cualquiera de principios de noviembre. Llevaba unos meses que me había peleado con un noviecito que tenía, Manuel, y habíamos terminado bastante mal. Desde entonces, el tipo insistía en sonreírme cínicamente. Estacionaba el auto en la puerta de mi casa vuelta a vuelta, y cada vez que nos cruzábamos ahí o en cualquier otro lugar, por más que yo le pasara por al lado como si no lo hubiera conocido en mi puta vida, él insistía en detenerse, en saludar, en conversar, con una sonrisa que a mí se me hacía asquerosa. El tema es que yo le había tomado un rechazo que parecía acentuarse con el tiempo, en vez de lo que pasa habitualmente, que se diluye. Era una especie de tirria personal. Una vuelta me llega un mail de esos de difusión, que decía que el tipo iba a dar una entrevista, una noche dentro de un par de días, en una radio al toque de la casa de Leandro. Y ahí fue que se nos ocurrió, no sé, boludeando una tarde. Era una pavada la idea, la verdad, un vandalismo inútil, intrascendente, sin consecuencias. Después se complicó. La cosa fue ir hasta la radio mientras él estuviera adentro, buscar el auto estacionado entre las calles alrededor e intentar pincharle una rueda. ¿Para qué? Para que tuviera que cambiar la rueda, para que tuviera que llamar al auxilio, para que perdiera tiempo, para que la pasara mal un rato nomás. También habíamos pensado en ponerle un sorete escondido en la manija de la puerta del conductor. Estos eran nuestros niveles de violencia, no sé qué dirían otros. A veces incluso pienso que había más aburrimiento que otra cosa. No sabíamos si éramos capaces de reventar una rueda, y por eso mismo
Elegimos al final esa opción. Queríamos indagar en la curiosidad de cómo es sacar un cuchillo en plena calle, en la noche porteña, y usar nuestra fuerza para tratar de lograr algo que en un punto era delictivo y en otro era como una travesura de nenes. Lo pasé a buscar a Lean por su casa, pusimos el elemento en la mochila y salimos. Dudábamos sobre cuál era la herramienta adecuada, pero finalmente agarramos un cuchillo común, de buena calidad, grueso, para que no se doblara en el impacto, pero común, de cocina. Nos costó un rato encontrar el auto, fuimos y vinimos un par de veces. Estábamos nerviosos y apenas sabíamos cuánto tiempo teníamos. Hasta que lo encontramos, por suerte, en la parte más oscura de una calle oscura que no me acuerdo cuál era. Pringles, supongo. Nos acurrucamos al lado de la rueda elegida. La delantera del lado del acompañante, porque esa nos dejaba a nosotros en la vereda y no en la calle, y así era más fácil. Yo saqué el arma de la mochila y se la di a Leandro para que le diera el envión. El primer intento fue un fracaso. Parecía más o menos que le dábamos con una ramita a una piedra. Sin embargo, algo de la adrenalina de haber llegado hasta ahí se ve que lo encendió a mi amigo, porque casi sin esperar arremetió un segundo cuchillazo, mucho más potente, y ahora sí el cuchillo se hundió algo así como 1 centímetro en la cubierta que habíamos elegido víctima para conquistar el mundo. Estábamos fascinados en nuestra maldad como si no sé qué. Yo me reí, creo que de nervios. Ahora hay que poder sacarlo de ahí, boluda. No lo pensé, dijo Lean. ¿Querés que pruebe yo? Le ofrecí más por no dejarlo solo que porque creyera que iba a poder. Tiremos juntos, dale. En realidad no costó nada. Pusimos cada uno una mano rodeando el mango del cuchillo y lo que sí, nos fuimos para atrás cuando salió. Nadie pasó por ahí, nadie nos vio, todo salió impecable. Nos creíamos entre villanos y heroicos vengadores. Guardamos la prueba del delito en la mochila como si pudiera contener restos de ADN de neumático, más o menos. Y por si acaso nos fuimos rapidito como vinimos. Antes de volver a lo de Leandro, paramos a tomar una cerveza en la vieja querencia, una parrillita que había en la esquina de su casa. Bajamos todos los nervios de un trago, y por un rato no hablamos de otra cosa. Los detalles de esa conversación no vienen al caso, sobre todo porque estábamos tan chochos que nuestra charla era una estupidez internacional. Sí es importante, en cambio, lo que pasó un ratito después. Yo tenía ganas de ver si podíamos espiar la escena en la que mi ahora devenido acérrimo enemigo descubría el problema que tenía para volver a su casa. Pero Leandro decía que no, que ni sabíamos si no lo había descubierto ya, que quizás estaba tomando una coca en un bar mientras esperaba el auxilio, un vino de mierda de esos que le gustan a él, pensé yo, y que en el peor de los casos nos iba a ver y ahí andás a ver para dónde se iban las cosas. Le hice caso y nos volvimos. Cuando estábamos a unos 10 metros de la puerta, me paro en un umbral a atarme los cordones de las zapatillas, y mientras estoy en eso, veo el coche de Manuel acercarse de frente. La verdad es que pensé lo peor. Este sabe todo, viene a cagarnos a trompadas, estoy a tiempo de negarlo todo, podemos ir presos por pinchar una rueda, tendríamos que haber tirado el cuchillo en un tacho en el camino, etc. Me parecía absurdo que a menos de una hora después de nuestra hazaña, el tipo se pasara por ese pasaje medio inhabitado con cualquier otra intención que no fuera la de poner los puntos sobre las íes. El coche se iba acercando y no tenía la más pálida idea de qué hacer. Venía tan lento encima que parecía un encare, una forma de ir elevando la tensión de a poco, de ponernos nerviosos en definitiva. Pensé en decirle a Lean a los gritos que abra la puerta y salir corriendo como en las películas. No lo hice. Cuando llegó hasta nosotros se paró ahí. Entonces sí que pensé, chau. Estaba tan nerviosa que ni me acordaba que le habíamos pinchado la rueda. Solo podía asumir que estaba todo repodrido, pero no registraba por qué. Un par de horas más tarde fue que pensé en que había cambiado la rueda demasiado rápido y que qué lástima, que no había sido un poco más trajín tanto esfuerzo. El auto frenó, nosotros dos helados. Yo no sé ni si no tenía todavía el pie en el escaloncito, inmóvil, detenido, esperando a que pudiera pensar en algo, aunque más no fuera mover el pie de ahí. Y entonces se baja la ventanilla, que tampoco sé si fue lentamente o si para mí todo pasaba lentamente, parecía como si llevara la obviedad del día del 24, que fue un par de días después nada más, y quizás hasta estaba temblando y Leandro no sé qué hacía, yo ni lo miraba, no me podía distraer. Mirá si todavía por echar vista a un costado no veía llegar una trompada o algo, y entonces baja la ventanilla, como decía, y Paula, ¿pero cómo estás? Eso dijo el muy hijo de puta. La sonrisa no fue tan despampanante, supongo que por la sorpresa, o qué sé yo. Yo no reaccionaba. Creo incluso que empecé a sentir odio de que estuviera tan campante. Lo mismo de siempre, me parecía que lo que habíamos hecho no lo había afectado en lo más mínimo. No pude hacer ni decir nada, solamente me quedé mirando. Ahora lo recuerdo como si yo hubiera sido una cuarta persona en la escena, ese modo espectadora de mí misma. Nada hice, ni me moví. Y como una burla cruel a mi capacidad de hacer rabiar, parece que esta aparente impavidez mía sí le molestó, porque aunque ignoro qué dijo exactamente, bien que alcancé a escuchar
el tono despotricador, como mandándome a la mierda, con el que volvió a poner en marcha el auto y se las tomó. Lo último que vi fue el coche rebotando contra la loma de burro de la esquina, porque arrancó a la carrera de lo indignado que se había puesto. Unos días después, habrán sido 2 o 3, fue que nos aventurábamos no sé a qué a través del túnel de Jean Jaurès, pero ahí tampoco sabía, y no supe hasta la semana siguiente cuando me encontré de casualidad con Andrea por la calle, una conocida de Manuel que yo había visto varias veces. Ella se puso a llorar cuando me contaba. Un camión lo chocó, fue en la autopista una noche, hace unos días. Parece que tuvo que bajar del auto por un problema, eso suponen, tenía una rueda pinchada. El camión no lo vio y se lo llevó de frente. Dicen que murió en el acto, por lo menos no sufrió. Entré en un estado mezcla de angustia y paranoia. Mientras ella hablaba, yo solamente podía pensar en que cualquier reacción en falso iba a revelarme asesina, que se iba a dar cuenta por mi cara, por mi ropa, por cualquier cosa que yo pudiera hacer. Le pregunté qué hacía yendo a Escobar de noche, si vivía por Valvanera, pero fue lo último que pregunté porque me parecía que la embarraba cada vez más, que todo era evidencia, y que no hacía más que exponerme como culpable fatal. No sé cuándo ni cómo se enteró Leandro. Yo asumí que sabía solamente porque nunca más había intentado comunicarse conmigo, hasta que nos encontramos por casualidad en ese restaurante. ¿Te enteraste de lo que pasó ayer en Pinuccio? Le pregunté a Lean cuando paré de llorar. Sí, lo vi en las noticias, qué impresionante. Me quedé pensando qué es lo que venía pasando entre ellos, y si el tipo que lo acuchilló estaría tan enojado como estaba yo con Manuel en ese momento. Puede ser, pero igual vos sabés que no tiene nada que ver. ¿Vos pensás que podríamos ir presos si lo contamos? Qué sé yo, no sé cómo funcionan esas cosas, supongo que no. A veces quisiera contarlo, no a la policía, no sé, a alguien. ¿A quién, por ejemplo?, me preguntó él. Hice silencio. Pensé que podía contárselo a mi familia o a alguna amiga, pero no parecía tener sentido. Mucho menos se lo iba a contar a nadie que hubiera querido o que conociera a Manuel. También me pregunté por qué lo querían los que lo querían, y si yo lo había querido alguna vez. Ya no sabía, era imposible separar su muerte de cualquier cosa. Finalmente tuve un último pensamiento que pareció huir de mi cabeza rápidamente. Por un instante creí lamentar la idea de que él nunca supiera que yo le había arruinado esa rueda. Me parecía el colmo. Si al menos su muerte terrible hubiera sido a sus ojos mi último gesto. Dije que no importaba. Tomamos otra cerveza y nos fuimos. Terminó. Muy bien. La has escrito vos, ¿verdad? Sí, es un cuento mío. Qué escritura atrapante. ¿Sí? Sí. Muy No bueno. se puede, Muy bueno. no te da respiro. Sí. Sí. Una historia oscura. Bueno, supongo que hay muchas vidas así, ¿no? Que cruzan. Además, en las historias oscuras es donde se pone más en evidencia la naturaleza humana, lo que somos, ¿no? Basta pensar Dostoyevsky, por ejemplo, las historias de Dostoyevsky, ¿no? Son todas también historias, mayoría oscuras, ¿no? Sí. Crimen y castigo, eso es paradigmático, ¿no? Sí. Un asesino, ¿no? Y su redención, probablemente, no se sabe. ¿Y qué te empujaba a contar cuando escribiste el cuento? Bueno, algo del misterio, la construcción, no se sabe exactamente lo que está pasando, ¿no? Como construir ese misterio hacia el final, que bueno, por ahí no llega hasta el final el misterio, pero más o menos. Y algunas experiencias también, como el retratar esa búsqueda del vandalismo, todo eso, como indagar en la maldad, de repente hasta dónde uno puede llegar.
bueno, que me veía identificada por momentos en algunas escenas. Hay edades en la vida donde, sobre todo en la adolescencia, que todavía es como un juego, ¿no? Ese vandalismo. Después ya deja de ser juego, digamos, ¿no? Pero hay mucho, es como tal vez sea, no podría decirlo con ninguna seguridad, más que toda una opinión, pero parecería como que hay un intento de ir a ver dónde están las fronteras, ¿no? Hasta dónde puedo ir, de probarse a sí mismo, ¿no? Supongo que debe haber algo de eso. Sí, yo no sé si en ese abandono que uno hace de ese juego, en el crecimiento es realmente necesario, porque justamente en el cuento lo que yo pensaba era, como pensaba mucho realmente en la carga de culpa que tenían los personajes o no, respecto de lo que termina pasando. Y como para mí eran como muy inocentes, y no por una cuestión de edad, ¿no? De estar en la adolescencia y ser inocentes en ese sentido, sino que como que realmente lo que estaban tratando de hacer no tenía importancia. Así lo hubieran hecho a los 50 años o a los 18, era como una pavada. Y de alguna manera después se les pone una culpa por algo que termina pasando, que tiene una relación, pero que en realidad no es lo que querían Tampoco es hacer. segura, tampoco es segura, ¿no? Tampoco Sí. es segura, y entonces, bueno, eso los carga como les da un peso a lo que hacen, a ese vandalismo. Quizás no era tan importante, digamos. A mí me gustó mucho tu historia, tu cuento, tu relato. Me parece que hay 3 momentos de esta violencia, yo no sé si lo llamaría mal, irrupciones de violencia, irrupciones pasionales que pueden conllevar al desastre, ¿no? Ya cuando empieza el texto y la protagonista femenina y Lean se encuentra con estos chicos, un segundo momento que es el del mozo, ¿no? Que mata a su compañero de trabajo, y el último, ¿no? Y yo creo que hay una suerte de ingenuidad o de inocencia, me parece que en lo que vos estás relatando, en esos actos de violencia. Primero, en el primero, un grupo de chicos o de adolescentes que asaltan, ¿no? Asaltan no nada más que a robar, sino ustedes padecen ese asalto y bueno, es un dejarse llevar por las pasiones. Por eso me parece que es, en algún punto, coincido también con Carlos con esa cuestión dostoyevskiana. En el segundo, vos haces una pregunta ¿qué nos hace capaz de acuchillar a alguien? Justamente hay una película que está basada en un hecho real y al mismo tiempo este hecho real fue puesto en un libro, publicado como un libro por un jurista del cual no me acuerdo el nombre, perdón. La película es El Patrón, ¿no? Que trabaja Joaquín Furriel, que es sobre una película argentina, ¿no? Sobre un carnicero que toma a una persona de Corrientes, algo por el estilo como empleada, y la tiene sometida en las peores condiciones, y termina esta persona que proviene del interior siendo acuchillando al carnicero, al dueño de la carnicería, ¿no? Y esta última, ¿no? La de algo tan inocente, entre comillas, como romper un neumático. Me parece interesante. No las veo como figuras del mal a ninguna de las 3 actos de violencia. Son, aún movidos por distintas cuestiones, no en ninguna hay una intención determinada de matar a alguien o una planificación. Nos quedaría de manera ambigua el tema del mozo, pero me retrotrajo a
a esta película. A esta película y este libro, en donde, bueno, hay un estallido de violencia a partir de una acumulación de violencias previas. Bueno, perdona, eso, ¿no? Esta idea, me gustó el texto, quería decir esto, nada más, y me parece muy interesante. Está también un poner en cuestión ciertas cosas, es decir, no sé, obvio, si son responsables, son culpables, pero bueno, nada, no las veo como figuras del mal y eso me parece, es algo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros o nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, ¿no? Es dejarse llevar en un momento nada más. Sí, el nombre del cuento, de hecho, es como la definición de un concepto del derecho, que es la preterintención, que es cuando alguien comete un crimen mayor del que estaba pretendiendo cometer, ¿no? Como, no sé, quizás quisiste pegar a alguien y por algún motivo le pegaste más fuerte de lo que esperabas y, por ejemplo, lo matás o no, pero... entonces está un poco hay algo de eso. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? Como realmente no había intención de la muerte. Pero está un poco planteado, creo que en estas 3 escenas que vos decís, eso, ¿no? Como, porque incluso en la del cocinero, que la cuchilla, digamos, concretamente, uno supone algo de un arrebato, ¿no? Algo que no había una premeditación de ese nivel de... Quería matar a alguien, no es que dijo, ¿cómo voy a matarlo ahora? O bueno, el personaje se plantea de hecho eso. ¿Cómo te pasa? ¿Fue un arrebato? ¿O lo venía odiando y esperó ese momento y lo acuchilló? ¿Cómo fue? Además, disculpa, hago un comentario más. La sensación que me transmite en los 3 eventos narrados es la de que es el estallido de violencia de un oprimido, sean los chicos que estaban en la calle dando vueltas, el mozo o la protagonista femenina, ¿no? Que es distinta a la violencia ejercida de manera predeterminada e incluso de él que tiene un poder cotidiano sobre el otro, ¿no? Estos chicos que están... A ver, estoy suponiendo e imaginando a partir de lo que de tu relato, ¿no? Estos chicos que están dando vueltas por la calle y que, bueno, pobre Leandro, ¿no? Que se tuvo que soportar esta situación del personaje, ¿no? Pero de seguro viven una violencia cotidiana, ¿no? Sí, de hecho, bueno, sí, hay algo también de eso en el planteo de esa historia, que es como Leandro tira manotazos, no tiene intención de... Como que ellos interpretan también que no hay una intención de maldad, ¿no? O sea, no hay una intención previa de maldad. Y bueno, ellos dicen, bueno, no sé, se venían de trompadas, de alguna manera teníamos que salir de ahí, pero no es tampoco que les queríamos pegar porque ellos eran malos y había que cagarlos a trompadas. Era, bueno, casi una cuestión de supervivencia, decir, no sé, me vinieron a agarrar las trompadas, de alguna manera tengo que salir de acá, pero también está puesto, ¿verdad? Como que no hay maldad, no hay intención de maldad bueno, vos decís igual en la escena claramente del cuchillazo del cocinero, es más dudoso, porque bueno, no se sabe también qué pasaba, ¿no? Entre ellos. Pero sugiere medio un arrebato, en donde tampoco había una intención maliciosa, una premeditación de asesinato, no sé, o de maldad, sino un arrebato de violencia. Yo pienso, muy linda la historia, muy linda, va, qué sé yo, como dice Carlos, atrapante, un thriller, ¿no? Uno está ahí todo el tiempo y tenés como un ritmo que también ese ritmo lo siento como cinematográfico de corte, ¿no? Venís contando una cosa y de pronto, ¡pum! Hay un corte y lleva a otra escena totalmente distinta, ¿no? O juega con el tiempo. Yo tenía ganas de llevarlo un poco, no sé, pensando, escuchándote y conociéndote, o en todo caso, sabiendo de tus conocimientos ultraestelares, pensaba en la relación de la literatura con la astrología. ¿En qué sentido lo digo? Y justo escuchándote hablando con Maxi,
pensando en esta cuestión de la posible predeterminación de algo que aparenta accidental, que no se sabe bien de dónde sale, como que no tiene intención, pero evidentemente, y la literatura tiene ese peso, tenía que pasar, ¿no? Uno cuando se mete en una historia, no hay muchas alternativas, bueno, depende en este caso, ¿no? La cuestión tenía que pasar, o sea, estamos hablando de algo que pensaba en ese vínculo, si hay un vínculo posible que podés encontrar, vos, como evidente escritora que sos, en todo caso no sé si son muchos tus textos, pero en todo caso en este en particular, y esta profesión... Es el primero. O sea, no es el último. No es el último, No es el último, es el primero. Bueno, en todo caso ya... Arrancaste bien, ¿eh? Sí, claro, arrancó con... Bueno, pero ¿qué relación ves vos con esta cuestión de que quizás hay algo predeterminado que vos tengas una intención o no, va a ocurrir? Tanto en la literatura como en la literatura, porque bueno, porque está escrito, ¿no? Y porque uno lo escribe y de última tiene... Pero también en la astrología, ¿no? Hay una cuestión que tengas la intención o no, no podés escaparle a esa especie de destino estelar. ¿Hay algo ahí? ¿Te parece o es demasiado arriesgada No, mi bueno, comparación? a mí me pasa, creo que justo lo hemos charlado un poco hace poquito, que la astrología, mi manera de encargar la astrología, tiene poco predictivo, ¿no? O sea, no hay un destino exactamente, o yo esquivo ese concepto cuando practico la astrología, digamos. Sobre todo en la vida de una persona, porque esto lo digo porque obligadamente siento la necesidad de contar que yo lo que estoy trabajando mucho últimamente en astrología es extraño, es justamente en la relación, en establecer una relación entre lo ficcional y lo autobiográfico. Y he estado como trabajando sobre cartas natales de personas que no existen o que no se sabe cómo fueron. Que no se Entonces sabe hay una cómo, construcción que no se sabe qué, que no se sabe cómo fueron. cómo fueron, sí, Que personas nadie, muertas que no hay testigos. sí, que de las que no se conoce. Bueno, en astrología de hecho hay un concepto que es la rectificación, que es cuando vos no sabés exactamente cómo es la carta de una persona porque no tenés los datos suficientes para hacerla exactamente, pero a partir de hechos que le suceden en la vida, vas como rectificando sus datos natales para poder configurar su carta natal. Me olvidé que te decía. Bueno, que yo en la astrología no trabajo de forma predictiva, sino que siempre trabajo desde la tendencia. Pero bueno, ahí... Está bien, pero hay algo que no depende de la intención. Y por ahí no quiero ir a la predicción, ¿no? Pero hay algo que antecede, que no tiene que ver con la intención, sino que es una constitución astral. Que sí, es uno una puede... una tendencia. Claro, vos dijiste entre lo autobiográfico y qué? Lo ficcional. Y lo Justamente, ficcional. por eso lo comenté, por eso en realidad eso. Pero no entiendo, porque el autobiográfico no es ficcional, el autobiográfico que tiene que ver como uno cuenta la historia, y lo ficcional, ¿qué sería? No, porque justamente la relación es que lo que yo estoy haciendo es la construcción de los personajes ficcionales a partir de una carta natal, que es una carta real, de una persona que no existe, pero es real. E incluso por ahí esa persona no existe con ese nombre, pero alguien nació en ese momento, ese día, esa hora, en ese lugar. Entonces no es autobiográfico de uno o de alguien en concreto, sino que es justamente como bajar las tendencias cósmicas, como vos decías, a lo ficcional, en la construcción de un personaje. ¿Se entiende? Sí. Y de esa manera configurar la ficción, a partir de algo que sería
supuestamente real, que es la configuración astrológica que te da un nacimiento. O sea que la relación es íntima entre la literatura y la astrología. En todo caso, como vos la vivís. Como vos la trabajás. En este caso sí. La verdad, igual yo no lo pensé como algo destínico, ¿no? Por ejemplo, la muerte de este personaje. Sobre todo porque vos hablabas de intención, y justamente no hay esa intención, ¿no? No es que tenían la intención de matarlo, no pudieron y murió. No existía esa intención. Por eso, No sé claro. si Claro. no existía. Entonces capaz estaba destinado a morir, digamos. Pero los personajes no tienen nada que ver con eso, igual. Es como casi una mala suerte, ¿no? Que les pasa. Como... En esa relación entre astrología y literatura, disculpa algo de que voy a pasarme de rama, no voy a hablar de astrología, sino de tarot. Mi compañera es psicopedagoga, y hay unas cartas que se emplean que son muy parecidas a las del tarot, con imágenes muy parecidas a las del tarot, pero no tienen que ver, bueno, igual lo mismo que señalás vos, con la predestinación y nada por el estilo, sino con el hecho de, a partir de lo que salen en esas cartas, ir narrando algo, o narrarse a uno, o narrar una historia. Y alguna vez practicamos con mi compañera de hacer esas cartas y crear una historia nosotros a partir de ello. Y es increíble lo que pasa. Claro. Es como que la historia se va escribiendo sola. Y el final, o es el final trágico del personaje, o es algo quizás no tan trágico, pero es muy interesante ese juego de símbolos, ese juego de arcanos y de arquetipos, ¿no? Que se van dando dentro del llamado, por algún, no sé cómo denominarlo, esoterismo, ¿no? Sí. Entre comillas pongo lo de Sí, esoterismo. es exactamente ese, ¿no? El ejercicio. Es como si uno le imprimiera un destino a un personaje que es ficcional y que no lo tiene. Pero a partir de la carta natal o del tarot o de una configuración que no la haces vos de forma consciente, le imprimís por lo menos una tendencia o un destino. Exactamente, ese es el juego ahí. No sé si eso igual responde a la pregunta de la relación entre la astrología y la literatura, y me preguntaba Santiago, pero bueno, por ahí nos fuimos de tema. No, evidentemente aquí hay algo que vos estás haciendo la relación, vos estás tendiendo el puente. Ahora, si eso, las disciplinas las hermana de por sí, no lo sé. Yo siempre lo sentí un poco literario, el tema astrológico. Lo sentí como una historia, ¿no? Como una manera de contar historias. Una manera de contar historias. Yo te conté en algún momento que yo tengo una amiga que toca y hace canción, entonces ella es música también como vos, entonces te tira las cartas y te canta la canción, ¿no? Te canta la canción de tu signo y tu cuestión, ¿no? Sí. Y bueno, también la música, en todo caso, la poética musical, también cuenta una historia. Por más que sea lo más atonal, lo más abstracto posible que puede ser la música, dodecafónica, igual hay una historia ahí, siempre que se cuenta. Pero siempre sentí que la astrología era una manera de contar historias y también, pero no quiero, a ver, porque quizás la pregunta mía es ir a lo, no lo predictivo, pero sino a las herramientas de evidencia que tienen, o sea, ¿no? Si hay una relación entre la astrología y la literatura o no, porque la astrología tiene certezas y la literatura es ficcional, qué sé yo, no sé. Por eso aclaro mi pregunta.
hay algo a tener en cuenta, me parece que es que la astrología, tanto como el tarot y otras prácticas, devienen de la mitología. O sea, están basadas en la mitología, y la mitología, ¿qué es? Si no es literatura, digamos, es claramente literatura. O sea que, y a mí me pasa que yo a la escritura llego por la astrología, escribiendo, o sea, a partir de la pandemia, dejé de tener encuentros con la gente y les escribí cartas a veces. O sea, la carta natal la redacté. Y me encontré con la escritura, ¿no? Y de hecho de ahí salté a la ficción, y a esta idea de ficcionar, porque quería trascender el límite de lo que le podía decir una persona, inclusive, ¿no? Porque es muy distinto hacerle una carta a una persona que no existe o que no te va a escuchar, que hablar con una persona que, bueno, lo va a recibir de una manera, digamos, esa dificultad hacía que mi escritura se limitara a tratar de ser empático, comprensivo con el otro, saber hasta dónde el otro puede escuchar, es capaz de escuchar. En cambio, un personaje ficcional puede tomar cualquier forma, se puede morir porque le pincharon una rueda. O sea que vos la tomás a la astrología como una inspiración literaria, en el Así, sentido... yo no la tomé previamente, ¿no? Pero eso, la verdad es que empecé a escribir como resultado de una serie de trabajos en astrología. Claro. No, Una no lo carta planeé. natal que se convierte en una ficción. Paula, en tu experiencia como en la práctica de la astrología, en los encuentros o ahora en este tiempo especial a través de la escritura, ¿crees que las personas buscan de alguna forma como una estructura, un armazón, como si fuera una infraestructura, un edificio donde solo están los cimientos y, y algo de lo que puede ser para escribir ellos su propia vida? O que también, es decir, también hay una cosa de ficcionalidad en la vida humana que tenemos que tratar de escribirla, al menos quien quiera vivirla con cierto carácter reflexivo. Entiendo que una persona que va a requerir tu conocimiento de astrología porque tiene un cierto interés reflexivo respecto de ellos mismos, de qué hacer con su vida o qué sucede en su vida, digamos. Entonces, de alguna forma también quiere reescribir la propia vida, comprenderla y reescribir, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, sí hay algo de eso, sin duda. No sé la parte de la estructura o del edificio, no sé si no te entendí, pero sí en la intención de reescribir o de tratar de... Quiero decir que cuando vos le haces una carta natal o cuando de alguna, es como darle algunos instrumentos para poder comprender su existencia y poder a partir de eso desarrollarla. En ese sentido, decía yo, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo creo que la gente mucho consulta a un astrólogo de una forma similar a la que consulta a un psicólogo. Por eso decía de la dificultad de cuando uno hace una carta natal con una persona real, bueno, la devolución que tenés que hacer es un lugar complejo, digamos, como que uno tiene que acompañar, además, no podés bajar una carta y decir, vos, no sé, la relación con tu padre, bueno, tenés que ir con cuidado, ¿no? O sea, y en esa línea, sí, lo que te iba a decir respecto a lo que me preguntas es que yo creo que sí la gente tiene esa intención, pero eso no quiere decir que la reconozca tanto como tal y que se haga cargo, como que a veces hay como una semi-intención de eso, pero después no hay una capacidad de escuchar cualquier cosa, ¿no? Como que puede ser complejo a veces lo que te diga, como lo que te puede decir un psicólogo, porque en definitiva hay algo similar en eso.
Pero de todas maneras, te pregunto, en la relación terapéutica, al menos en algunas terapias, se construye un diálogo entre el psicólogo, una conversación. En el caso de la astrología, ¿cómo es? También hay una interacción de... A eso voy, o sea, yo creo que a veces no la hay, yo trato de ir por un camino en que eso exista. Y en ese camino me encuentro con que a veces está cerrado, digamos, como vos le haces una lectura a alguien y te dice, no, eso de ninguna manera, o como te rechazan un montón de información, que muchas veces es porque no hay disposición a asumirla, digamos, porque son temas profundos. Ahora, cuando vos en ese diálogo le contás, le relatas lo que ves, lo que pensás, esa información que él recibe, si está abierto a escuchar y a comprenderse a sí mismo a través de esa información que vos le das, eso lo determina, le permite sortear el corset que las determinaciones astrales le ponen. ¿Cómo lo ves? Yo lo que creo es que lo que te permite es acompañar procesos desde la comprensión de que son procesos, ¿no? No es lo mismo, por ahí uno tiene un deseo X en la vida y de repente la astrología te puede decir si es un momento que es bueno para eso o se estás nadando contra la corriente. Y en ese sentido entiendo que sí hay una reescritura, ¿no?, de la propia vida, como por lo menos en el tiempo, como decir, bueno, este no es el momento para tal cosa, y acompañar el momento de lo que sí es. Y por ahí a veces uno se encuentra revalorizando cosas que creían que no tenía interés, ¿no? Como, bueno, como uno quiere hacer otra cosa. No sé si se entiende. Sí, como que te ayuda a descubrir algo que tenés ahí como posibilidad y no empeñarte en lo que parecería que las circunstancias, el tiempo, las condiciones, las determinaciones no te ayudan, más bien se te ponen Sí. en Yo, por ejemplo, contra, en digamos, este ¿no? momento vivo en una casa que me encanta, y de la que no me quiero ir. Pero ya sé que hay una tendencia muy fuerte a la mudanza a partir de fin de este año, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a aparecer opciones y posibilidades con las que yo me reconcilié un montón, como que dejé de decir, bueno, quiero esta casa, quiero vivir acá, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer para vivir acá? Bueno, no, te vas a mudar y te vas a mudar. Y mejor si vas con eso, mejor si lo acompañás a eso. Esa sería una reescritura, por ejemplo, ¿no? Claro. Una reescritura. Claro. Yo pensé, escuchándote las preguntas que te hacía Carlos, yo me pregunto si la configuración astrológica tiene como un grado mayor de objetividad que tiene la psicológica, y me refiero a esto. Hay en la reconstrucción, y lo que decía Carlos, hay una conversación, entonces hay una invención del sujeto en una terapia en la cual él cuenta su historia. ¿Qué pasa cuando las estrellas cuentan tu historia? Es decir, hay algo ahí que es un camino casi inverso, en el cual uno tiene que, bueno, con un poco lo que hacemos nosotros por ahí, ¿no?, conocerse a sí mismo, decir, bueno, mirá, esto así estaba planteado cuando naciste, te fuiste para uno, para otro lado, pero esto era quien supuestamente, o estas eran las condiciones en las cuales vos, puede ser que haya algo de
de más objetividad en la astrología que en la reconstrucción terapéutica, digamos, de un sujeto? No tengo muy claro, pero me parece en este momento que lo que tiene la astrología es una simpleza que no tiene la psicología. Hay una simpleza en el explicar esa configuración natal que despeja justamente todos los conflictos que uno ha ido teniendo a lo largo de la vida y que son muy complejos de desentramar. Como al no estar relacionada por una cuestión temporal, por una cuestión de anterioridad, no está relacionada realmente a los hechos de lo que pasa, son una consecuencia los hechos en todo caso, las cosas que te van pasando. Y uno, en general, va viviendo en el hilo de la historia, o creo que la psicología un poco hace esa inversa en ese sentido de decir, bueno, como esto pasó, entonces yo soy así. Y cuando uno va a buscar ese conflicto de lo que pasó, es muy complejo entender lo que pasó y lo que uno sintió y relacionar lo que a uno le pasó con lo que uno sintió y cómo entonces después hizo una cosa u otra. Y a mí lo que me pasa muchas veces con la astrología es que la gente me dice eso, ¿no? Me dice como, hiciste una conexión así entre varias cosas de mi vida, que por ahí hice 15 años de terapia y nunca me las lograron unir de esta manera. No, nunca me las conectaron así, y creo que tiene algo que ver eso, con la simpleza. Como, con la simpleza, sí. Con el arquetipo. El arquetipo lo que tiene es que sintetiza, entonces ya no es, no, si mi mamá un día me dijo, y entonces, y después, y cuando empecé la escuela me pasó tal cosa, o no me pasó, o me la acuerdo así, yo estaba triste o estaba contento y me quedé mal, y entonces después hice no sé qué, o no lo hice por eso. Bueno, todo eso es muy complejo. ¿Qué es el arquetipo? ¿Qué es un arquetipo? Sí. Es como un ejemplo, no sé si lo sé definir así correctamente, ¿no? Va con mis palabras. Es la representación sintética de una energía, ¿no? Por ejemplo, en la astrología se habla mucho de que la luna muchas veces, no es tan así, ¿no? Pero se dice muchas veces que la luna representa a la madre. Y en realidad lo que representa es el arquetipo de la madre, el arquetipo de la nutrición, que desde el vamos, por lo menos, digamos, puede ser que sea tu madre o lo puede haber cumplido otra persona ese rol en tu vida. De lo que está hablando esa energía es del arquetipo de la madre, no de tu mamá, especialmente. ¿Se entiende? Sí. Que funciona como si fuera ese rol o esa figura, digamos, ¿no? En nuestra vida. ¿Sí? Y te pregunto, Paula, desde la más absoluta ignorancia, como casi todo, ¿cómo se construye una carta natal? A ver, Por ejemplo, pregúntame a mí, ¿qué me preguntarías a mí para hacerme la carta natal ahora? Tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Si tenés esos datos, Sí, hoy lo en tengo. día, además, te lo ¿Tenés hace el una horario? computadora. Ojo. Tengo el horario y el día. Todo, y el lugar. Mirá que vio Mundo Interior varias veces, ya le llegás a decir el horario y ya está, ¿eh? Te Nací liquida. el 25 de mayo de 1956. A las 6 de la mañana en La Plata. Bueno, ya con eso ya está. ¿Ya está? Ya está. ¿Y qué es lo que indica cada uno de esos factores? O sea, la carta natal lo que es una foto del cielo en el momento y el lugar en el que vos naciste. Uh-huh. No es que cada uno represente una cosa diferente, sino que vos te parás exactamente a las 6 de la mañana en La Plata, el 25 de mayo, y si mirás al cielo, bueno, tenés la posición de los planetas. Eso se plasma en un dibujo redondo, donde te dice
en qué parte del mandala se llama, está cada planeta. Tanto en los signos, porque en la astrología, en el horóscopo, digamos, se habla mucho del signo solar, ¿no? O sea, uno es de Escorpio, es de Tauro, pero en realidad lo que indica eso es la ubicación del Sol. En qué signo estaba, en qué constelación estaba el Sol, pero después tenés en qué constelación estaba Plutón. Una pregunta, Paula, ¿qué significa en qué constelación estaba el Sol? ¿En qué signo? ¿Qué signo? ¿En qué signo? ¿Y los distintos planetas tienen distintos tipos de influencia? Sí. 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 Tipos de energía diferentes, con diferentes... sí, como que cada planeta responde a un tipo de energía en tu vida. Como poníamos el ejemplo de la luna, como la nutrición, o la alimentación, o la madre. Y después tenés, por ejemplo, Mercurio, que tiene que ver con el aprendizaje, con el conocimiento, con la comunicación, con el comercio. Y después tenés las casas natales, que son escenarios de la vida, ¿no? ¿Cómo es Distintos eso? escenarios. ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo es eso? Por Che, vamos a tener que ejemplo, pagarle. Sí, Vamos a sí, tener que estamos pagarle. clase de entrando astrología. en Vamos a tener que demasiadas pagarle. consultas, sí, sí, ya. Claro. Esto en realidad es todo un blef para lograr Claro. una consulta gratis. Claro, una consulta y aparte un savoir-faire que después, ¿no? Claro, sí. No, en realidad yo quiero salir una historia tuya, así de esas. Pero un poco héroe hacerme, porque ¿viste? Claro. Un héroe vandálico, Algo oscuro. parecido a esta. Vos querés ser un Claro. asesino. Un No, asesino asesino, sin querer. asesino, no, asesino, Violento, no. pero sin querer. No. A mí me parece muy interesante también en este nivel primitivo que puede ser lo de los signos, ¿no? De lo mínimo, lo del horóscopo, ¿no? Desde chico, a mí, siempre creo que, ahora hablándolo, escuchándote, me marcó mucho el hecho de ser de Leo. De decirme que, ¿por qué? Mi animal preferido era el león. Si veía, mi dibujo animado preferido eran los Thundercats y mi personaje preferido era el Leono, y así sucesivamente, ¿no? Es interesante que incluso uno forja su identidad por medio de la narración de los otros e incluso de uno mismo a partir de ese signo que es un símbolo, ¿no? Con el que uno se va a identificar. Y digo, en ese nivel primario, ¿no? Más de la astrología, digo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, es interesante pensar ahí que esas eran las cosas que a vos te gustaban, y por ahí no tanto, no necesariamente, o sea, el sol te marca más a dónde uno tiene que llegar que lo que uno es, a pesar de que el horóscopo nos ha enseñado lo contrario, ¿no? Claro. Como que uno tiene como que si yo soy de Leo, yo soy así, y en realidad, si yo soy de Leo, y la energía de Leo es hacia donde yo quiero ir, donde yo voy a brillar, donde yo me voy a sentir mejor o más pleno, y en realidad lo que uno es más cotidianamente es el ascendente, del que por ahí no te hablan en tu vida. Claro. Y el sol es hacia dónde tenés que ir, lo que tenés que ir a buscar. Por eso pensaba en esto de que por ahí esas las cosas que te gustaban, nombraste vos, ¿no? Como, no tanto que, no sé, que te portabas como un león, sino que te gustaba un león y el personaje leonino, y bueno, como que hacia ahí es hacia dónde ir. Ahora, Paula, eso está muy bueno, ¿no? Es muy lindo eso. Pero en los deseos, ¿no hay también algo que aparece, que está escrito en nosotros? ¿Por qué no? Bueno, puede haber que haya deseo que uno los provoque o que o insistencias más que deseo o capricho, pero el deseo no está escrito en nosotros con lo que venimos a este mundo. Según la astrología, sí. Claro, pero entonces, ¿por qué esa idea de que puede que las condiciones
me contradigan mi deseo y tenga que ir para otro lado. O yo entendí mal, ¿no? Porque, no sé si yo te entiendo la pregunta, pero creo que es como que la configuración que uno tiene astrológica, natal, no es prístina y pura y feliz, ¿no? Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Es una propuesta de aprendizaje. Entonces, incluso en los deseos que, por ejemplo, así a grosso modo, te podría decir, están también en esa casa 1, en esa casa del ascendente, se interponen otras energías que te hacen difícil el camino, porque si no hay dificultad, no hay aprendizaje. No sé si responde a lo que me preguntaba, si era por ahí. Sí, sí. El aprendizaje parece ser algo de un recorrido propio, pero si yo entendí bien, y la pregunta de Carlos está muy buena, porque ese conócete a ti mismo, en el fondo, es difícil, porque es un aprendizaje, porque es propio, pero la cuestión ya está dada, o sea, alia y acta est. Los dados están echados, digamos, la suerte está echada. Ahora, tu camino hacia ese lugar puede ser dificultoso, puede ser un aprendizaje, pero en el fondo no hay más que aprender cuáles son, bueno, si el deseo está predeterminado, si la situación, la constelación está predeterminada, entonces conócete algo que la astrología ya lo sabe, ya sabe quién sos. El que tiene que aprender quién es uno, pero los astros ya saben, ¿o no? Sí, bueno, habría que ver qué quiere decir que los astros ya saben, digamos, ¿no? Como qué representa eso en esta ecuación, porque están medio personificados ahí, como que son unos que están ahí y saben, bueno, no sé qué quiere decir eso, pero cuando vos decías la suerte está echada, o los dados están echados, o lo que está echado es ese aprendizaje que tenés que hacer. No es que está echada tu destino final, y No, claro, un claro. aprendizaje para llegar ahí, ¿no? No, pero quién sos está determinado. Esos dados están echados. Esa suerte. Después vos podés estar Eso totalmente... siempre es así. Sí, o sea, pero por eso Pero lo que está pero eso, echado es que vos hagas lo que hagas, y te pase lo que te pase, por eso Sos decía quién sos. Sos esta quién sos. comparación. Mm. No, lo que vas a tener que aprender. Lo que la vida te va a llevar a aprender una y otra vez. Porque justamente algo que pasa en la astrología, que obviamente también se ve en la psicología, es eso de tropezar 2 veces con la misma piedra. Y ahí, ¿qué es lo que se ve? Que no hay una cuestión destínica, no es una cuestión de si, no sé, si me voy a comprar un yate o me voy a casar con Juancito, sino que hagas lo que hagas y te pase lo que te pase, el tema, tu aprendizaje va a tener que ser el mismo. O sea, en cualquiera de las situaciones lo que te va a aparecer es ese aprendizaje que vos ya traes. ¿Sí? Vos viniste a este mundo a aprender esto. Ah, ahí entendí mejor. Ahí entendí mejor. Vos y tenés eso una tiene que ver con saber conocerse a sí mismo, digamos, ¿no? Y ahí venía lo del acompañamiento, porque cuando vos entendés eso, resignificás las cosas que te pasan como ese aprendizaje. O sea, es dejar de pensar tanto en las cosas que uno quiere de esa manera como material, no sé, como decir, bueno, yo, no sé, quiero esta lámpara o quiero este coso, no sé cómo explicarlo, y ver que en esa disyuntiva está un aprendizaje, que ese es el que no podés evitar, y que si lo evitás, te estrolás, según la astrología, tarde o temprano. o lo estás procrastinando, va a volver y vas a tener que aprenderlo Tu esta o la aprendizaje en la vida, próxima. por ejemplo, es la independencia familiar, ¿no? Como cortar con mandatos familiares o salirte de alguna
de alguna escena familiar muy condicionante y aprender a valerte por vos mismo y a nutrir a los demás, o sea, tomar ese rol de independencia en el sentido de ser capaz de nutrir a otro y de alimentar a otro y cuidar a otro y dejar de ser el cuidado. Y si vos no lográs hacer ese aprendizaje en las diferentes oportunidades que te va ofreciendo la vida y el cosmos, llegás a los 50 años y por algún motivo te tenés que ir a vivir con tu mamá, solo, en un departamento, en un monoambiente. Es un arquetipo de escena de estrolamiento astrológico, ¿no? Y ahí se viene el asesinato en cualquier momento, el matricidio. No aprendí lo que tenía que aprender, entonces la vida me lo pone cada vez más complejo. Bueno, a ver si aprendés a salir de acá, porque esto era lo que venís demorando, ¿no? Lo que debés. En ese sentido, Paula, no se puede hacer psicología sin astrología. Bueno, ahora hay una apertura, ¿no? Sí, eso lo sé porque hablando con una colega que es psicóloga, y creo que le comenté que íbamos a tener esta entrevista, creo que fue a partir de eso. Y entonces me empezó a contar que le parecía muy importante y que hay una tendencia en los psicólogos a hacer estudios de astrología, porque si esto es así, parecería que esa información adicional es central para construir la posibilidad de una propia reescritura de la vida, hacer la propia ficción, ¿no? En el mejor de los sentidos. Ahora, yo te pregunto, ese saber de la astrología, ¿cómo se construyó? Con astrónomos. O sea, es un saber que viene de la astrología, viene de la astronomía. Y en algún momento de la historia de la humanidad, había quienes podían mirar al cielo y saber, bueno, desde las cosechas, ¿no? O sea, todo tipo como... Claro, por eso digo, a partir de la experiencia, la más evidente es la influencia en la naturaleza, ¿no? ¿Está? Pero nosotros hemos, nuestra cultura, nuestra educación más que cultura, ha pensado siempre que ese influjo termina en los animales, en todo caso. Y no, nosotros somos como entes abstractos de eso, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que cuando estudiaba filosofía medieval, era un autor que fue considerado durante mucho tiempo y en muchos sectores del catolicismo todavía como el gran teólogo, Tomás de Aquino, y él tiene textos donde discute acerca de la posibilidad de la libertad en relación con la astrología, pero no contra la astrología, sino, bueno, dando por hecho que eso es un saber un saber cierto que viene de la experiencia. Sí, esto que me decías de los animales, de como que a lo sumo llega hasta los animales. Yo fui siempre muy escéptica, ¿no? Me acuerdo que una vez me peleé en el secundario con una profesora de filosofía porque le dije que yo era nihilista y no sé, parece que estaba mal. Me retaron. Me retaron. Me retaron Sí, por que decir que era estaba nihilista mal. cuando me estaban enseñando a mí, era como, guau. Las veces que la habían retado al griego. Pero fui siempre bastante escéptica, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento, mi relación con la astrología empezó haciéndome una pregunta de ese tipo, como ¿por qué suponemos que estamos tan despegados Claro. de la galaxia en la que vivimos? No sé, y sabiendo además
teniendo datos concretos de que pasan cosas a partir de lo que está en el cielo, ¿no? O sea, ¿por qué nos creemos exentos de eso? Es muy extraño, me empezó a parecer muy extraño, y de esa manera trataba de buscar una argumentación científica, digamos, empírica, de decir, bueno, si todo esto pasa porque está la luna ahí, ¿por qué voy a suponer yo que a mí no me afecta en mi composición? Después si hay una explicación que la ciencia quiera dar sobre eso, bienvenida, ¿no? Para mí una cosa no exime a la otra. O sea, si la ciencia después dice no, porque resulta que cuando la luna pasa por ahí, la fuerza de atracción de la luna te hace una cosita en el cerebro que tal sustancia que tenés ahí se corre más para el costado y entonces la vivís así. Bueno, bárbaro. Pero suponer que no tenemos nada que ver, me empezó a parecer un delirio. Mucho Pero más hemos sido grande, educados así, ¿no? un delirio mucho más grande que el esoterismo, digamos. No sé, no te escuché, perdóname. No, que nuestra educación ha ido en esa dirección, ¿no? Es decir, de negar esa influencia, sí, sobre todo en nuestro comportamiento, ¿no? Y sí. Porque hay una hegemonía cientificista, ¿no? Claro, eso pienso que a partir de la modernidad se ha fortalecido esa tendencia, ¿no? Sí. A desvincularnos de la naturaleza. Es muy interesante para pensar cómo las ciencias naturales despegan quiere decir, comienzan a desarrollarse mucho más intensamente, y me pregunto si también no terminaron en nuestra educación o en la educación al menos en Occidente, de alejarnos de la propia naturaleza, ¿no? Claro, si vos vivís en el campo es otra cosa, porque en las ciudades es un poco más disperso, pero en el campo vos ves todo acá, digamos, ¿no? La influencia o está más a la mano verlo, ¿no? Sí. Pero es curioso ese movimiento de las ciencias naturales que quieren acercarse a la naturaleza para dejarla que abre y terminan alejándonos de ello. Y un ejemplo claro es la crisis ecológica, digamos, ¿no? Que no es sino producto de la tecnología, ¿no? Del consumo que favorece la tecnología. ¿Sí? Sí, hay algo de hegemónico, como que en vez de ayudarse las unas a los otros, digamos. Por eso yo decía, para mí desde la astrología no eximo a las ciencias exactas como una forma de conocer el mundo o de conocerse uno mismo. De hecho, amo las ciencias exactas. Y estudié y me encanta, pero... No sé si se puede eso, amar a las ciencias exactas, no sé si se puede. Pero encanta. Es como tu maestra de filosofía. Ya te dijo que podés ser nihilista, no. pero no podés amar las matemáticas. Sí. Siempre hay un represor a mano. Sí, hay un represor a mano. Sí. ¿Cómo no se van a poder? A mí me encanta. Sí, a mí me gustaba mucho. Bueno, no importa, era un chiste. A mí me gustaba mucho la matemática, la química, la biología. Todo. Es fascinante. Sí, claro. Yo quiero volver al vínculo. Perdón, que no hay matemática. Maxi. No. No. ¿Qué? Que yo estudié filosofía, entre otras cosas, porque no había matemáticas ni ciencias exactas. Mira. Sí. O sea, mira vos, el destino. Mira, yo tengo un conocido, hemos sido muy amigos en alguna época, no sé, pero él vivía, su familia es del Chaco. Y entonces, cuando tenía que elegir una carrera, buscó qué carrera no había en las universidades cercanas, porque se quería ir al corno del Tiene una Chaco. buena razón. Claro, y entonces dijo, física, solo en Buenos Aires, me voy a bueno, Córdoba y Buenos Aires, me voy a estudiar física, y fue un gran físico. ¿Lo hizo? Terminó sí, y todo.
fue un gran físico, investigador, ¿sí? Como es investigador superior del CONICET, digo. Claro, encontró ahí, mira. Pero me decía, pero me causó mucha gracia porque La lo razón. confesaba así abiertamente. Digo, yo estudié física por eso, nada más. Como Maxi. Carrerita. Sí, Carrerita para estudiarla solamente por eso. sí. Escúchame, yo me quedé con el vínculo con la psicología, porque entiendo que esta determinación que tiene este aprendizaje, digamos, que implica la astrología, no depende del relato del sujeto. Tiene una independencia, hay una desubjetivación que por ahí, digamos, le vendría muy bien a mucha gente que hace durante años y años terapia, porque justamente es, bueno, en el fondo acá, mira, papá, esto, acá tenés la foto, más o menos, esto es lo que más o menos te predeterminó, o sea, determinó tu nacimiento, esta es tu constelación, y acá hay un aprendizaje que hacer. Ahora, lo que vos me cuentes, tu relato, la verdad, mira, acá está esto, está acá, o sea, hacé lo que quieras, si querés, ¿no? Digo, porque siento que hay algo muy sospechoso en el relato. Es verdad que en la psicología, en la terapia, lo que hacen justamente es encontrar lo que vos estás contando para ver qué es lo que estás ocultando. Y está bien, eso existe. Pero la búsqueda es muy subjetiva. Yo siento que acá habría una desubjetivación y justamente, como decía Carlos, un ir a la naturaleza, a algo, digamos, que te condiciona, lo quieras o no, lo cuentes o no, lo escondas o no. Yo creo que el punto es entender, no sé, si vos tuviste un padre traumático, pongamos, eh, y, y bueno, vos te podés pasar años, por eso hablaba de la simpleza. Sí, yo en realidad creo, y me pasa esto que te digo, ¿no? Que muchas veces haciendo cartas, gente que se psicoanalizaba durante años me decía, de repente armé un mapa, conecté determinadas cosas que me pasaban de una manera que en terapia no lo pude hacer durante años. Vos por ahí te pasas años en terapia hablando de las cosas que te pasaron con ese padre traumático. Y la astrología lo que te dice es, sí, todo eso te pasó y fue muy duro, pero te iba a pasar de cualquier forma, ¿no? Es como que te suaviza por ahí lo personal, ¿no? Claro, Como, la no importa subjetividad. tanto si tu padre, Juan Pérez, fue así, hizo tal cosa o no hizo tal cosa, porque eso que a vos te hizo sufrir o te dificultó el camino, te iba a pasar. Si no era con tu padre, era con otra persona, o iba a estar en tu vida, es parte de vos. Te quita, por ejemplo, cosas como la culpa. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mirá, esto era así, ¿viste? Acá hay algo que aprender, por ejemplo. Eso es una cosa muy, muy buena. Vos no tenés la culpa, acá había, esto es parte de tu aprendizaje. Sí, en Ahora, ese sentido hay algo muy loco para mí, como que para nuestra cabeza, muy difícil de incorporar, que es que en una carta natal es como si el hijo eligiera a los padres, ¿no? En vez de, ¿no? Como si el hijo configura a esos padres. No son los padres los que configuran al hijo. El de hijo todas vino al maneras, mundo para esos padres. Tenía que tener esos. Y para nuestra ahora, cabeza eso es imposible por una cuestión de temporal, ¿no? Como la linealidad de nuestra cabeza nos hace que nos cueste mucho pensar eso. Claro, otro gesto de subjetivación. O sea, o sea, o sea, no hay nada que vos hiciste era así, tenías que tener esos padres. vos querés justificar todo lo desastre que hiciste en la vida, nada más. Pero bueno, claro, Ahora, por ahora eso estoy entiendo. intentando la consulta gratis, Claro, que no. Mundo Vos querés Interior me permite, querés dormir tranquilo una vez. el sindicato me permite, el Mundo Interior me permite tener estos encuentros, y bueno, Claro. claro. Ahora, Paula, muy bien, vos armás la carta natal
Así se dice, ¿no? Carta natal mía, por ejemplo. Pero mi vida, se podría decir que mi vida también es la interacción de otras cartas natales, que son las de mis padres, mis hermanos, no es solo la mía, ¿no? ¿Cómo interactúa todo eso? No sé bien qué responder. Por un lado, se puede hacer algo, creo que no responde, pero bueno, lo voy a decir igual, que es una sinastría, que es como la superposición de dos cartas natales para ver justamente cómo interactúa una carta natal con otra carta natal. En qué escenario de tu vida o en qué aspecto de tu vida caen otras energías de otra persona. No sé si eso responde en algo o no. Lo otro que iba a decir es que muchas veces en las familias se ven repeticiones. Y es muy loco, porque hay repeticiones de aspectos, de cosas planetarias que se aún repiten. naciendo, bueno, eso sí, pero aún naciendo en fechas y horas distintas. Sí, repeticiones no totales, ¿no? No que nazca alguien con la misma carta, eso. Pero, no sé, la posición de la luna, por ejemplo. 3 generaciones con la luna en Aries. Mi caso. Ya eso. Ahora, responde. yo te doy la fecha de mi nacimiento, Ya la tengo. horario, ya la tenés todo. Pero ese día La anotó, la vi, la anotó. nacieron varios en La Plata, no yo solo. Todos tenemos el mismo. Ese día, a esa hora, en ese lugar. Sí, sí, es posible que sean muy parecidos. Después, después está la vida concreta, ¿no? Que hace que ¿Ves? las Ahí tenés personas una seamos novela diferentes. fantástica que es alguien que intenta juntar a los que nacieron en el mismo día y a la misma hora. Por ejemplo, se dice Tenés que ahí, tenés una novela, mira, ya te tiré un los tema para una novela. Los mellizos, se dice en la astrología muchas veces que se reparten las energías de la carta. A ver, ¿qué quiere decir que se reparten? Los dos las tienen, ¿no? Pero hay otro concepto en astrología que es la proyección, que existe también en la psicología, que es que no todas las energías que nosotros tenemos en la carta nos hacemos cargo, necesariamente. A veces las proyectamos en nosotros, y ahí es donde uno se encuentra diciendo, la gente siempre me trata así. Bueno, la gente siempre te trata así porque hay algo en tu carta que vos no estás asumiendo como tuyo, y que te lo empezás a encontrar en los demás, para que aprendas, para que tengas y aprendas. Y se dice que los mellizos, a pesar de que tienen la misma configuración natal, o prácticamente igual, casi que se complementan. Como si se reparten esas energías, y lo que uno proyecta, el otro las asume. Entonces vos ves, o no ves, o el otro ve de sí mismo, o no ve de sí mismo, más una parte de las energías que otras. ¿Cómo será quintillizo, no? Mamita. ¿No? No queda. No. Un equipo ¿Qué quedas? O hay mucha fuerza o energía, o no sé, cómo la reparten. Y bueno, uno piensa en quintillizos o incluso en mellizos, y decís, hay algo con la identidad ahí, ¿no? Medio partida. Tenés una identidad, pero está medio partida. Y bueno, creo que la astrología representa un poco la misma situación. Imagínate quintillizos, sí. Imagínate, pues sacá la astrología, imagínate ser uno de quintillizos. Y tenés ahí un tema, ¿sos vos, o es él, o somos todos? ¿Cómo es? ¿Somos todos uno? ¿Quién fue? Claro. ¿Quién fue? ¿Cuál es? ¿Quién fue? Bueno, caballeros, damas y caballeros, vamos llegando al final. ¿Se quedó algo griego por ahí guardado para la doc?
¿No? Usted tiene todo resuelto, ¿no? Usted ya hace, ¿no? Usted nació en la antigua Nosotros Grecia. queremos saber la carta atrás del griego, a ver si su destino era ser metalero, Claro. punk, o no No, sé qué, punk algo no, así. O matemático, O matemático. o matemático. Matemático, por ejemplo, y se nos perdió un genio. Yo tenía un amigo que era astrólogo y justamente, mira, lo que señalás vos, y tenía un mellizo. Y los dos además hacían kung fu, con un maestro chino. Y el maestro les había dicho que uno era el yin y otro era el yang. Y uno los veía y tenían, hasta uno se vestía de negro y el otro casi de blanco. Era una cosa. Se y era mató muy el maestro chino. Ya muy se lo tomaron en serio. Porque teatralizaban directamente. Claro, sí. Sí. No, y este amigo me hizo una carta astral y para el que vio Star Wars me salió prácticamente que soy Darth Vader. Así. Mi camino era convertido. Pero digo, no, ni de lejos. La fuerza, no, claro, todo lo contrario. Son más buenos que Lassie que de cachorro. Sí. La fuerza oscura, ¿no? ¿Cómo se llama? Es terrible, La fuerza oscura sí. te llevó. Mira vos. Bueno, parece que hay que tirársela de vuelta, Paula. I think. Vamos a hacer cola en el Me consultorio. paso los datos. Me va a faltar la tuya, Nero. No lo sé, por suerte, gracias a Dios. Y No lo menos querés te lo voy a dar saber, a mirá vos. tú. Y ni Claro. loco te los doy a vos. Ni loco. Qué tremendo. El mío es 31 de julio de 1979, 17 horas, Cava. Upa. ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto de julio? 31. Recién, Recién. el otro día. El otro día El otro compramos día. cerveza a la Mi distancia. cumpleaños. Gracias. El otro día. Bueno, nosotros, Paula, tenemos una tradición aquí en Mundo Interior, que es una forma de agradecer algo que no se puede agradecer. Entonces, encontramos la excusa de un poema, porque, bueno, es incuantificable nuestro agradecimiento como tu tiempo y tu palabra. Estamos muy agradecidos. Yo sé que Carlos está, ya en cualquier momento me pide tu número de teléfono para develar finalmente el Esa es misterio. la carta. Sí, me intriga. No le tengo miedo a esas cosas. No le tenés miedo a esas cosas, ¿no? No. Yo le tengo un poco de... A nada, va, nada. Porque no la conocés, no sé, la tenés que conocer mejor a Paula. Igual es verdad que el Mundo Interior muestra algo, ¿no? Pero bueno. Bueno, y encontré un poema, había encontrado otro, pero me pareció que este era mejor, de un tal Xavier Villaurrutia. Vale. Es un mexicano del principio del siglo XX. Y dice así, se llama Inventar la verdad. Pongo el oído atento al pecho, como en la orilla el caracol al mar. Oigo mi corazón latir sangrando y siempre y nunca igual. Sé por quién late así, pero no puedo decir por qué será. Si empezara a decirlo con fantasmas de palabras y engaños al azar, llegaría temblando de sorpresa a inventar la verdad. Cuando fingí quererte, no sabía que te quería ya.